hipoglicemia, ¿ya? Además de eso, vamos a ver lo que es la hiperglicemia y otros trastornos metabólicos que estoy considerando, la hipocalcemia y la hipercalcemia, porque son los más importantes, y ahora que se está dando la hipomagnesemia, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Entonces, primero que nada recordar, cuando un recién nacido está dentro del vientre materno, ¿no? A través de la placenta, ¿qué recibe? Recibe glucosa y recibe insulina. Y la insulina es la hormona que ayuda, ¿no? que agarra la glucosa de la sangre y la mete a la célula para ser metabolizada. Pero ¿qué pasa cuando se corta el cordón umbilical? Ya no pasa insulina, ya no pasa glucosa. Y el recién nacido está en un proceso de adaptación. Entonces apenas nace, no va a tener ese sistema regulador de la glucosa, ¿no es cierto? Y al no pasar insulina y al no pasar glucosa, ¿qué puede pasar con la glucosa? Disminuir, ¿sí? El nadir, o sea, la disminución más seria es a las 2 horas. Y pasado eso ya empieza a regularizarse, ¿no? Entre las 48 y 72 horas ya debería regular por sí mismo la glucosa, el recién nacido ya, con sus hormonas y todo. Pero si falla esta adaptación, si pasa este tiempo y no se adapta y no regula por sí mismo la glucosa, ocurre la hipoglicemia, considerándose un valor que no es estándar. Algunas literaturas, si ustedes han leído, dirá que es 47, ¿no? Menos de 47, otros dirán menos de 45, otros menos de 43, ¿sí? Ya, pero nosotros en general manejamos menos de 45 miligramos por decilitro. Y ese valor les van a preguntar en algún examen de residencia, ¿sí? En el examen del ENAM, que todavía lo están dando, aunque ya no tiene tanto puntaje, ¿ya? Y bueno, después de ese tiempo ya se producen las respuestas adrenérgicas del bebé e incremento del flujo cerebral, aunque no presente signos clínicos. Normalmente, un feto produce dentro del útero de su madre de 6 a 9 miligramos por kilo por minuto de glucosa, ¿ya? La caída ocurre cuando nace, porque se cortó el cordón durante las primeras 24 horas, como les había dicho, con el pico máximo a las 2 horas de vida, ¿sí? Es por eso que ustedes tienen que recordar, cuando ya hablemos de los factores de riesgo, que son RCU, grande paladar gestacional, macrosómico, hijo de madre diabéticas, ¿no? En algún bebé que tenga algún factor de riesgo, tomarle el control a las 2 horas de vida, ¿ya? No solo porque el nadir, el pico más bajo es esa hora. La recuperación, como ya les había mencionado, va a ocurrir entre las 48 y 72 horas de vida. Primer día considerado, o sea, si tiene el bebé 24 horas de vida, vamos a considerar los 45, ¿ya? Si ya tiene 48, vamos a considerar hipoglicemia menos de 50. Y si ya tiene 72 horas de vida, vamos a considerar hipoglicemia menos de 60, ¿ya? Después de las 72 horas, el neonato ya empieza a regular la glucosa por sí mismo. Pero ¿qué pasa si no regula? Si ya están los 3 días y sigue con glucosas de 40, glucosas de 42, glucosas de 35, ¿qué tenemos que hacer? Investigar cuál es el motivo, ¿no? Cuál es la causa de que este bebé no se haya adaptado y no pueda regular su glucosa. Generalmente, a la adaptación del bebé se van a sumar otros mecanismos para regular la glucosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En un recién nacido normal que no tiene ninguna otra patología de fondo, a las 48-72 horas se van a liberar catecolaminas y niveles plasmáticos de glucagón. Entonces, ¿qué van a hacer estas dos cosas? Van a estimular la liberación de glucosa a través del glucógeno y la activación de la lipólisis, ¿sí? Para que el bebé pueda tener concentraciones adecuadas de glucosa en su sangre. ¿Por qué? Porque cuando nace un bebé, muchas veces la mamá no tiene la suficiente cantidad de calostro, ¿sí? Hay mamás que, sobre todo, pueden ser primerizas o que fueron sometidas a cesárea y han tenido que estar 6 horas antes de la cesárea en NPO, ¿sí? Nada por vía oral. Y 6 horas después también. Entonces, esa madre se va a deshidratar, ¿no es cierto? Y muchas veces queremos sacar calostro para su bebé y no le sale calostro. Entonces, ¿cómo va a regular la glucosa ese bebé si no tiene aporte de calostro? A través de las catecolaminas, ¿no? Y de glucagón, que van a ayudar a sacar glucosa a través de las reservas de glucógeno y de la lipólisis, ¿sí? Pero ¿y qué pasa si el recién nacido es prematuro y no tiene reservas de glucógeno? Entonces,
¿Qué quiere decir? Que un prematuro tiene más riesgo de hacer hipoglicemia que un niño normal, ¿no? Que un niño entero. El metabolismo cerebral supone un 60 a 80% del consumo diario de glucosa. Es por eso que un niño que ha pasado por eventos de hipoglicemia tiene riesgo de alguna secuela. Sí, pues es que esa es una patología importante que hay que saber diagnosticar oportunamente para dar el tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la incidencia? En un recién nacido a término, la incidencia es de 5 a 7%, siendo el 8% para los recién nacidos grandes, para la edad gestacional, 20% para los hijos de madre diabética. Un recién nacido pretérmino tiene una incidencia hasta del 15%. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, ¿no? Por poca reserva de glucógeno, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, ustedes tienen que acordarse. A ver, factores de riesgo para hipoglicemia, tienen que acordarse de los extremos. ¿Quiénes son los extremos? Dijimos el pretérmino. ¿Quién es el extremo del pretérmino? Posmaduro. El posmaduro, el recién nacido mayor de 42 semanas, ¿no es cierto? Ya. ¿Quién más tiene factor de riesgo para hipoglicemia? El macrosómico. ¿Quién es el extremo del macrosómico? Microsómico. El RCU, ¿sí? Restricción del crecimiento intrauterino, también tiene riesgo de hipoglicemia. ¿Quién tiene riesgo de hipoglicemia? Dijimos el grande para edad gestacional. ¿Quién es el extremo del grande para edad gestacional? El pequeño para edad gestacional, ¿sí? Entonces se van a acordar de los extremos. Y a eso van a agregar el hijo de madre diabética. En alguna literatura también dice el hijo de madre con sobrepeso, con obesidad, con resistencia a la insulina, que ha estado tomando algún medicamento hipoglicemiante, etc. ¿Ya? Pero más o menos así se van a acordar para saber que recién nacidos tienen riesgo de hacer hipoglicemia y que deben tomar la glucosa a las 2 horas, ¿ya? Que es el medir. Entonces, el mayor impacto de la hipoglicemia en salud pública está dado por ser una causa prevenible. Si ustedes diagnostican a tiempo una hipoglicemia, pueden prevenir algún daño, alguna secuela. ¿Y cómo van a prevenir? Sabiendo que recién nacidos tienen factores de riesgo, ¿sí? Si ustedes no saben eso, van a pasar por atención inmediata cuando sean internos, les van a hacer un bebé que pese 3,900. No es macrosómico, pero como tiene 38 semanas, es grande para edad gestacional. Si ustedes no saben identificar que es un grande para edad gestacional y que tiene riesgo de hipoglicemia, no le van a tomar las glucosas a las 2 horas. ¿Y qué tal hace una hipoglicemia asintomática? Nadie se dio cuenta. Y después en el colegio este bebé o este niño tiene problemas de aprendizaje, ¿sí? Por eso el actuar del médico es muy importante. Y ustedes están inversos en esto porque van a ser internos de medicina y van a ser médicos generales hasta que puedan ingresar a la especialidad que más les guste, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas pueden ser por incremento de la utilización de glucosa, puede ser por aporte inadecuado de glucosa o puede ser una causa desconocida. Incremento de la utilización de glucosa, varias patologías, ¿no? Por ejemplo, el hiperinsulinismo, hijo de madre diabética, el síndrome de Lewis-Whitman. Bueno, todo esto lo van a leer en su casa, ¿ya? Por ahora el tiempo lo voy a pasar porque quiero hacer ejercicios con ustedes. Por aporte inadecuado de glucosa igual, ¿no? Gluconeogénesis limitada, el pequeño perdón gestacional, el metabolismo, el glucógeno limitado, el pequeño perdón que está repetido, prematuros, estrés periparto y desórdenes de la y desconocido, el grande para la edad gestacional, no hijo de madre diabética, sepsis y policitemia. Entonces, por ejemplo, grupos de riesgo, tenemos al grupo de los pretérminos y retraso del crecimiento intrauterino, ¿sí? ¿A través de qué mecanismos? Estos pequeños van a tener bajos depósitos de glucógeno, por lo tanto va a haber restricción de líquidos y de energía. Va a haber una inmadurez, por lo mismo que son prematuros, ¿no? A una respuesta hormonal y enzimática. Y también por ser prematuros van a tener dificultades en la alimentación. Mientras más prematuros, sí van a tener más problemas de deglución, de succión, ¿ya? Acuérdense que eso aparece a las 34 semanas más o menos, ¿no? ¿Qué tal es un bebé de 29 semanas? Que no puede deglutir bien, que no puede succionar bien, ¿no? Bueno, ¿qué actitud clínica vamos a tener? Alimentación precoz. En estos bebés es ideal extraer calostito de la mamá y darle, ¿ya? Glucosa intravenosa si es necesaria y si es muy extremo, glucagón, ¿no? Otro grupo, hijo de madre diabética, síndrome de Lewis-Whitman y enfermedad hemolítica RH.
por hiperinsulinismo transitorio. También hay que hacer una alimentación precoz, frecuente y adecuada, darle un aporte adecuado de energía, pasarle glucosa intravenosa y, si fuera necesario, el diazóxido. En el grupo de síndrome de desregulación de islotes pancreáticos y adenoma en los cirrosis pancreáticos, igual hiperinsulinismo, se puede administrar diazóxido, somatostatina, pancreatectomía y resección de pulmón. ¿Qué pasa en el grupo de repente de recién nacidos que por algún problema en el parto de repente nacieron hipodálica o con doble circular de cordón, que no llegó a tiempo una cesárea y nació por parto vaginal y nacieron hipoxiados? ¿Sí? Nacieron asfixiados, o de repente la madre tiene corionionitis y estos bebés nacieron con sepsis, ¿sí? O de repente hicieron policitemia, o por ser muy prematuros hicieron hipotermia. ¿Qué pasa? Van a tener bajos depósitos de glucógeno, pueden cursar con hiperinsulinismo, van a tener dificultades alimenticias y restricción de líquidos, ¿no? ¿Qué actitud clínica vamos a tener? Un adecuado aporte de glucosa, o sea, darle calostro, ¿no? Leche materna. También hay otro grupo, hijos de madres que se han drogado o que han consumido propanol o agentes orales hipoglicemiantes. Va a haber una alteración de la respuesta a las catecolaminas. Y la actitud clínica frente a eso, alimentación precoz, frecuente y adecuada. Y bueno, insuficiencia adrenal y deficiencia hipotalámica y o hipopituitaria, que es más raro, por deficiencia en hormonas contrarreguladoras, tenemos que dar un adecuado aporte de energía, administrar hidrocortisona y a veces hormona de crecimiento. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Cuando estamos en el vientre materno, la glucosa está alta en la sangre del bebé. ¿Por qué? Porque a través del cordón umbilical de la placenta pasa la insulina, pasa la glucógena y tiene buenos depósitos de glucógeno, ¿sí? Y de glucosa en el hígado, ¿ya? Y además hay un adecuado funcionamiento del páncreas. Esto es como repetir lo que ya les he dicho. Factores de riesgo de hipoglicemia neonatal, los extremos, ¿no? La prematuridad, el postparto, la restricción de crecimiento fetal, la postmadurez, más de 42 semanas, el gran decaída gestacional, solo que un poco desordenado, diabetes materna, estrés perinatal, ingreso a la unidad de cuidados intensivos nenatales, uso de agentes beta-adrenérgicos, antecedentes familiares de formas genéticas de hipoglicemia y síndromes congénitos asociados con hipoglicemia. Pero lo que más les van a preguntar es lo que les estoy diciendo, ya los extremos. Entonces, ¿cómo diagnosticamos un paciente con hipoglicemia? Primero tenemos que ver el cuadro clínico, ¿no es cierto? Tenemos que ver si es una hipoglicemia asintomática o es una glicemia sintomática, ¿sí? Si es una hipoglicemia sintomática, ¿qué signos pueden haber? Pueden haber signos neurogénicos o neurolépticos, ¿ya? Signos neurogénicos asociados a carga simpática neural, por ejemplo, temblores, transpiración, taquipnia, apnea, bradicardia, palidez y anusis. Y síntomas neurolépticos por mala alimentación patológica, llanto debido agudo, coma, convulsiones, hipotonía. Entonces, tenemos la clínica, ¿sí? Digamos, pongámonos en los dos casos. Una hipoglicemia asintomática. ¿Cómo me daría cuenta que este bebé puede tener hipoglicemia si es asintomática? Yo lo observo al bebé, está activo, reactivo, veo que succiona adecuadamente de la mamá, ¿sí? No tiene clínica, no está hipoactivo, no tiene tendencia al sueño, no tiene pobre succión, está aparentemente bien. ¿Cómo yo podría saber? ¿Qué me ayudaría a mí distinguir a este bebé de un bebé sano? Historia clínica. Factores de riesgo. Clínica, los factores de riesgo, ¿sí? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Ya, ¿qué tal este bebé? Se ve normal, ¿no? Se ve un niño sano, lacta muy bien, la mamá dice que no tiene no da ninguna intercurrencia, ¿sí? Pero sin embargo, yo sé que esta mamá tiene resistencia a la insulina o ha hecho su diabetes gestacional, ¿sí? O veo su carnet y su peso está por encima del percentil 90, es un grande para edad gestacional. O pesa 4 kilos, o su peso está por debajo del percentil 10, es un RCU, ¿sí? O es un postérmino, el capurro me salió 42 semanas. Entonces, por más que este bebé no tenga clínica, esté asintomático, ¿qué tengo que hacer?
tomaré la glucosa a las 2 horas, ¿sí? Y si me sale menos de 45, ya pues no, hipoglicemia y tengo que darle terapia, ¿ya? En el recién nacido a término y en el bajo peso al nacer, en el recién nacido a término asintomático, ¿no? Controles en las 2 primeras horas de vida y controles cada 3 a 6 horas hasta que los niveles de glucosa se normalicen en por lo menos 3 muestras consecutivas dentro de las 48 horas. Ahora, ¿hay que hacer el diagnóstico diferencial? Sí, porque los signos y síntomas de la hipoglicemia no son exclusivos de esta patología, ¿sí? No es que solamente en hipoglicemia el bebé va a tener sobresucción, va a estar hipoactivo, va a estar solamente durmiendo, no reaccionó, o va a estar con náuseas. No son síntomas exclusivos, ¿sí? ¿Quiénes también pueden presentar esos síntomas? Un niño con infección, con una sepsis, ¿sí? Signos similares a los de la hipoglicemia como irritabilidad, letargo, taquipnea, ¿no? Entonces, si tengo un bebé que está hipoactivo y que tiene glucosa normal, pero la mamá me dice que no le lacta, no despierta, no quiere succionar, o que tiene de repente estos síntomas nauseosos, ¿qué tendré que hacer? Investigar más la historia clínica de la mamá para ver si no hay un factor de riesgo de sepsis, ¿no? Y pedirle su hemograma y su procalcitonina o su PCR para ver si está infectado. Y si me sale con infección, tendré que darle tratamiento antibiótico. Un síndrome de abstinencia neonatal, ¿qué tal la mamá consumió drogas durante la gestación, ¿sí? O algún tipo de alcohol? Entonces el bebé va a nacer con ese síndrome, va a presentar somnolencia, mala alimentación, puede haber sudoración, taquimia, nerviosismo, temblores, ¿no? Que me puede hacer pensar en hipoglicemia, pero sin embargo yo le doso la glucosa y está en valores normales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Indagar más en la historia y buscar qué otros factores de riesgo tiene. La hiponatremia también puede cruzar con letargo, inhibidación, convulsiones, la neuroglucopenia, la encefalopatía neonatal debido a asfixia perinatal. ¿Qué tal es un bebito que presentó sufrimiento fetal agudo? ¿Sí? Que nació con un Apgar 2 al minuto, 3 a los 5 minutos. Es una asfixia perinatal, ¿no es cierto? También puede presentar esto, ¿no? Que no quiere succionar, que no reacciona, que está hipoactivo. O errores innatos del metabolismo. Entonces, ¿podemos prevenir la hipoglicemia? Sí. ¿Cómo? Con una buena historia clínica, para poder identificar a neonatos con factores de riesgo. Si el recién nacido, si ustedes tienen un recién nacido que está con hipoglicemia y que luego de las 48 a 72 horas no mantiene niveles de glucosa por encima de los 60 miligramos, ¿qué tiene que hacer? Buscar otras patologías. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender si es una hipoglicemia asintomática o si es una hipoglicemia sintomática, ¿ya? Y para esto vamos a tener dos grupos, los que presenten valores entre 30 a 45 miligramos por decilitro y los que presenten menos de 30, ¿ya? Si presenta entre 30 a 45, le puedo dar leche, tomas de leche. Pero si presenta valores menos de 30, ya le tengo que pasar el bolo de glucosa. Entonces, en menores de 48 horas, hemos dicho, ¿no? Las primeras 24 horas puedo considerar 47, ¿no? O menos de 45, ¿no? Hasta las 48 horas considerar la glucosa hasta 50, ¿no? Y más de 72 horas ya en 60. Entonces, tratamiento de la hipoglicemia asintomática en valores entre 30 a 45 miligramos por decilitro. ¿Qué tienen que dar? Leche materna, ¿sí? Su bebé aparentemente está bien, pero tiene su glucosa baja y tiene factores de riesgo. Entonces la licenciada les dice, doctora, he tomado su hemoglucotesa a ese bebé y está con hemoglucotesa de 40, o no sé, de 42. ¿Qué le van a decir? Que le dé leche, ¿no es cierto? Que le apoye con leche. De repente, si no quiere succionar el bebé, que le extraiga calostro y que le dé, ¿no? Y controlar a los 30 minutos para ver si esa glucosa subió. Bueno, la literatura dice 30 minutos, pero en mi hospital esperamos una hora, ¿ya? Porque a veces demora, ¿ya? Ahora, ustedes tienen dos opciones, ¿no? Le pueden dar leche materna o le pueden dar fórmula, ¿sí? Pero sería ideal que si tuvieran las dos, probaran primero con la leche materna, porque la leche materna hay estudios que es 70 veces más potente en cuanto a elevación de glucosa en la sangre del recién nacido.
¿ya? Es que es algo fisiológico, ¿ya? Entonces, preferiría la leche materna. Pero si no hay leche materna, de repente la mamá tuvo alguna complicación y está en la UCI, ¿no? Entonces, o de repente es código blanco la mamá. No le puedo dar calostro, no le puedo dar leche materna. Entonces ahí sí podría utilizar la fórmula. Bueno, repetimos la muestra 20-30 minutos después. Tenemos que estar pendientes, ¿no?, de la alimentación enteral del bebé cada 2 a 3 horas. Estar pendiente de que lacte para que la glucosa no baje más. Pero si a pesar de todo ese esfuerzo el bebé mantiene glucosas menores de 45, ¿qué tenemos que hacer? Pasar el bolo de dextrosa, ¿ya? Dextrosa al 10%, 12 cc por kilo de peso. ¿Y qué velocidad de infusión de glucosa vamos a manejar? De 6 a 8 miligramos por kilo por minuto. Si el requerimiento de glucosa es mayor a 8, o sea que yo le paso ese requerimiento mayor a 8 y no se normaliza la glucosa, debo pensar en una sepsis, ¿no?, o una listopastosis fetal. Y generalmente la normalización de la glucosa debe ser entre los 2 a 3 días, ¿no?, 48 a 72 horas. Si no regula las 72 horas, tengo que buscar otra causa, hiperinsulinismo, hiperplasia suprarrenal congénita, otros trastornos metabólicos, etc. Entonces, esto se los he puesto en rojito porque es algo que siempre preguntan. Siempre vienen las preguntas de NAMI, las preguntas del seguro, las preguntas de residencia. No sé por qué siempre que mandan una pregunta de hipoglicemia tiene que ver con esto, ¿ya? El tratamiento, el bolo de la dextrosa. Les ponen dextrosa al 10%, 12 cc por kilo de peso, dextrosa al 3%, 12 cc por kilo de peso, dextrosa al 5%, 12 cc por kilo. Así, les juegan. Y ustedes tienen que marcar esto, ¿ya? Dextrosa al 10%, 200 miligramos por kilogramo o 12 cc por kilogramo, en 5 a 15 minutos, seguido con una infusión continua de 5 a 8 miligramos por kilo por día. No se recomiendan mayores concentraciones de glucosa, salvo haya problemas de hiperinsulinismo. ¿Por qué? Porque va a estimular la mayor secreción de insulina, pudiendo provocar una hipoglicemia de rebote. Y en caso de requerir concentraciones mayores a 12.5, se recomienda poner vía central. ¿Por qué? Porque generalmente la glucosa, ¿por dónde la pasamos? Por vía periférica, ¿no es cierto? Solamente podemos pasar hasta 12.5. Si yo le paso más concentración, puedo provocar una flebitis, ¿sí? Y puedo dañar al bebé y puedo acabar denunciada. Entonces no se olviden, máximo una concentración de dextrosa hasta el 12.5. Si le pongo lo máximo y no regula su glucosa, ¿qué tendré que hacer? Vía central. Vía central o un catéter percutáneo donde puedo pasar mayores concentraciones de dextrosa, ¿ya? Del umbilical. Si el paciente se mantiene normoglicémico entre las 12 a 24 horas y recibe su alimentación enteral, entonces ya puedo suspender. Esto es algo del Up to Date, donde te dice, ¿no?, cómo disminuir el VIG. ¿Ya? Por ejemplo, si un bebé está ya recibió su grado de dextrosa y está con vía recibiendo dextrosa, con un VIG de de 8, un ejemplo, ¿no?, un VIG de 8, y yo le tomo sus controles y ya tiene como 3 controles con glucosa más de 90, entonces le puedo bajar el VIG a 1.6, algo así te dice esto, ¿ya? Pero esto no es necesario que ustedes se lo aprendan, o sea, no se asusten, ¿ya? Nosotros generalmente para bajar el VIG, la velocidad de infusión de glucosa, lo bajamos de 0.5 en 0.5, ¿ya? Generalmente, o sea, no tener problemas. ¿Hay otras formas de subir la glucosa en un recién nacido aparte de la vía periférica? Sí, se habla del gel de dextrosa, ¿ya? Acá no tenemos nosotros gel de dextrosa, pero la literatura dice que puede manejarse o puede darse en una hipoglicemia documentada, o sea, que tenga sus valores de glucosa bajos. No podemos utilizar esto para prevenir hipoglicemia en algún recién nacido con factor de riesgo, no. Lo puedes usar siempre y cuando el bebé esté con su hipoglicemia confirmada, ¿ya? No para prevenir, o sea, un recién nacido macrosómico, ¿le voy a dar gel de dextrosa para prevenir que haya hipoglicemia? No. Solo le daría
sí estuviera confirmado su diagnóstico y si tuviera hernia dextrosa. No, acá no. ¿Ya? En caso de hiperinsulemias refractarias que no mejoran con el tratamiento, que ya están con su catéter percutáneo con concentraciones de dextrosa del 20%, del 22%, no regula su glucosa, ¿qué podemos usar? Corticoides, ¿ya? El más usado es la hidrocortisona, de 2 a 6 miligramos por kilo, de 2 a 3 dosis por día, o también puede ser prednisona, 2 miligramos por kilo por día. ¿Qué van a hacer? Disminuir el uso de glucosa periférica, pero se debe usar solo por periodos cortos, salvo que el bebé tenga ya como diagnóstico una hipertrofia suprarrenal congénita, ¿ya? También se puede usar glucagón. Bueno, acá hay un error, no es hiperglicemia, es hipoglicemia, ¿ya? Por hiperinsulinismo se puede usar nifedipino, el diazóxido, el octreotide, o se puede hacer ya una pancreatectomía. En el Perú, lo que se ha llegado a usar, al menos en el hospital que es el Goyeneche, es el octreotide, ¿ya? Lo hemos hecho gracias a la ayuda de la doctora Calderón, endocrina pediatra de la UNORI. Siempre que hemos tenido un pacientito así con este tipo de hipoglicemias, asociadas, refractarias, que no mejoran, ¿no? O que está asociado al hiperinsulinismo, a otras causas, la doctora siempre nos ayuda. Bueno, esto es un flujograma de todo lo que hemos hablado, ¿ya? Antes de que se me duerman, porque veo cabeceando algunos, y pasar a los otros temas que me son un poco pesados, antes de que se me duerman, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, nacido El verbo. No dice on total. de 39 semanas. Un tercero. Sí, me dice, mira, mejor. Que pesa, sí, gracias. Que empezó al nacer 4.650 gramos. Además, es hijo de madre diabética. Es a término, ¿ya? Ya les dije, 39 semanas. Que a las 2 horas de vida presenta una hemoglucotés de 42 miligramos por decilitro. ¿Qué harían con este bebé? Leche materna. Hay factores de riesgo, ¿no es cierto? Tiene dos. ¿Cuáles son esos dos factores? El peso y la hematocrisis. Macrosómico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Leche. ¿Sí? Listo. Bueno, aparentemente no hay síntomas. Ya, le vamos a poner sintomático. 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 ¿Qué van a hacer? Pueden indicar leche, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si le dieron sus 2 tomitas de leche y su control sale en 30 miligramos por decilitro? ¿Qué van a hacer? Tienen que pasarle su bolo de dextrosa, ¿no es cierto? ¿Cómo van a indicar el bolo? Dextrosa al 10% en 2 veces por kilo de peso. Dextrosa al 10%, ¿qué más? 12 cc por kilo de Ya, peso. multipliquen 4.65 por 2, ¿cuánto sale? ¿Ah? 9.3. Ya, dextrosa al 10 por 9.3 cc, endovenoso, en bolo, ¿no? Ya. Y su vía de mantenimiento, ¿sí? ¿Y cómo se calcula la vía de mantenimiento? Les voy a enseñar un Por el ratito. BIC. Es fácil, pero tienen que acordarse de algunas cositas.
para calcular la vía de mantenimiento tienen que tener en cuenta si es un recién nacido a término o si es un recién nacido pretérmino. Entonces, en un recién nacido a término se supone que sus unidades son cc por kilogramo por día, ¿sí? Ese es el volumen total, ¿ya? Entonces, en un recién nacido a término, el primer día, ¿cuál será su requerimiento? De 60 a 70, ¿sí? En un pretérmino necesita más líquido, ¿no es cierto? Más volumen de agua, entonces de 70 a 80. El segundo día de 70 a 80, de 80 a 90. El tercer día de 80 a 90, de 90 a 100 y así sucesivamente, ¿ya? Hasta 150, 160 cc por kilo por día. Ahora, tener en cuenta que el primer día, el cálculo de la vía trabaja con el peso de nacimiento. No estoy hablando. El primer día se administra solo dextrosa. El segundo día pasamos dextrosa y el hipersodio. Y el tercer día pasamos dextrosa, pasamos hipersodio y pasamos calio. ¿Ya? Y otra cosa que tienen que saber, si el bebé tiene menos de 7 días, se trabaja con el peso de nacimiento. Y si el bebé tiene mayor o igual a 7 días, se trabaja con el peso actual. Ya, entonces, para nuestro bebé, estamos primer día, porque recién ha nacido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ponerle? Solo dextrosa, ¿no? Cantidad suficiente para 100 cc, porque como es un recién nacido chiquitito, tengo que trabajar con volutrol, ¿no? El volutrol tiene 100 cc. Ya no trabajo con el litro, sino con volutrol. Entonces, ¿qué volumen total voy a usar? Primer día término De 60 de a 60 a 70. 70. Como recién ha nacido, voy a utilizar 60. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es cc por kilo por día. Entonces, 60 cc por kilo por día, ¿no es cierto? Entonces tengo que multiplicar 60 por kilo. ¿Cuánto pesa? 4.65. Entonces, por 4.65, ¿cuánto sale eso? 279. ¿279? ¿Exacto? Sí. Ya. 279. cc por kilo, ¿no es cierto? Por día. Ajá, este es el volumen total. 24 horas. Pero a esto, para yo calcular mi vía endovenosa, mi volumen total me incluye mi vía oral y mi vía endovenosa. Entonces a esto le tengo que descontar la vía oral, ¿sí? Pero como recién es bebé, es chiquitito, ¿va a recibir grandes volúmenes de vía oral? A lo mucho le saldrá 2 cc de calostro a la mamá y hasta de repente no le sale nada, ¿no? Entonces no lo voy a considerar, lo voy a considerar como 0, ¿ya? Porque es muy poquito lo que va a salir. Entonces, menos la vía oral, que es 0, 279. ¿Qué más tengo que hacer? Dividir cc por kilo por día. Dividir las Entonces, horas entre 24 horas. ¿Cuánto sale 279 entre 24 horas? 11.63. ¿Cuánto? 11.625. 63. 11.6 cc por hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo será mi indicación? Luego le pondré dextrosa. Todavía no le voy a poner la concentración. Volumen total 60.
volumen oral lo he considerado como 0, ¿cuánto será el volumen endovenoso? 60, ¿no es 60. cierto? Y tengo que calcular el VIG, la velocidad de infusión de glucosa. ¿Cómo se calcula el VIG? Acá se puede escribir también, ¿no? Sí. Entonces el VIG es igual a la concentración de la dextrosa por el volumen endovenoso, no es por el volumen total, ya es por el volumen endovenoso, entre 144. Un VIG para un recién nacido que no tiene ningún problema debe ser entre 4 a 6. Pero ¿qué hemos dicho en la teoría para un recién nacido con hipoglucemia? ¿Cuánto tiene que ser el VIG? De 6 a 8. Entonces mi VIG para la hipoglucemia tiene que ser entre 6 a 8. Entonces, ¿cómo calcularé? Concentración de la dextrosa. A ver, voy a probar con el 10%, ¿sí? Dextrosa al 10%, mi endovenoso es 60 entre 144. ¿Cuánto sale? 600 entre 144. 4.2. Es muy poquito, ¿no? Entonces le voy a dejar a la concentración máxima. A ver, ¿qué pasa si le dejo 12.5? ¿Cuánto sale? 5.2, que es también bajito, ¿no? Pero yo no le puedo seguir pasando más, porque ya está el tope, ¿no es cierto? Entonces le pondré al 12.5% pasar, ¿qué volumen salió? 269. 279 24. a 11.6 cc por hora. ¿Qué VIG me da? 5.2. 5.2. Y tendré que rezar para que el control me salga una glucosa aceptable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no voy a tener que sacar leche de donde sea para darle. ¿Sí? Y si no me regula la glucosa, si ya está 2, 3, 4, ya está 2 días y seguimos, pasamos las 72 horas y sigue siendo su hipoglucemia, tengo que ponerle su catéter. ¿Sí? Para pasarle mayores concentraciones de glucosa. ¿Ya? Eso debe ser por lo que es macrosómico. Pero generalmente sí sale exactito. Ya vamos a hacer otro ejercicio. ¿Te dieron nota? ¿Alguien tiene papel? ¿No tienen papel? Sí, a ver. Ahí está. Ya me dio. Gracias. Ojalá que se pueda ver. ¿A qué acaba? 4. Ajá, se entiende mejor. Porque todos se aplican, ¿no? Ya. ¿Qué pasa si tienen un recién nacido de 30? Les voy a dictar nomás, ya bueno, ya lo escribo. Voy a leer un poquito más. Ya, 40 semanas, que pesa 650 gramos. Y que la licenciada le toma muestras de sangre porque es afecto por hito materno. O sea, la licenciada le está tomando sus muestras de sangre y a comedida le toma un hemoglucotés. Y su valor del hemoglucotés sale en 43. ¿Qué harían con este bebé? Leche. Leche, no tiene factores de riesgo. ¿Sí? Le dan la leche, le controlan y muchas veces sube. Y si quieren le pueden controlar unas 6 a 8 horas después. ¿Ya?
y decir a la licenciada lactancia materna supervisada, que tiene que estar ahí, ¿ya? Sí, porque no hay nada más que hacer, no tiene factores de riesgo. ¿Y qué pasaría si además de tener itu materna, bueno, tiene itu materna, pero el bebé pesa 2.150 gramos? ¿Qué sería? Un RCU, ¿no? Bajo peso al nacer. ¿Tiene factor de riesgo? Sí, ¿no? Pero no tiene clínica. Leche, y probamos, ¿no? Pero si tuviera clínica, si ustedes ven RCU, el afecto por itu materna no es riesgo para hipoglicemia, pero sí para sepsis, ¿sí? Puede estar infectado. Y está, ustedes lo observan, no lacta. La mamá dice, doctora, trato de despertarlo para que lacte y no lacta. Y se duerme. Y ustedes lo ven, lo estimulan para que llore, para que despierte, y no, él está somnoliento, está hipoactivo. Y le toman su glucosita y está en 43. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Le van a dar leche? Ya Si es tiene sintomática, sí claro, pueden que probar leche. Acuérdense. ¿No? Sí podemos probar leche y si no mejora, empezamos con el le bolo damos de el destrozo. Ya, entonces nos vamos a quedar con esto, ¿ya? Le vamos a dejar en 40 semanas, 2.150 itu materna. Vamos a irnos al extremo. ¿Qué puede pasar? Este bebé tiene 28 miligramos por decilitros de dextrosa. Hay que darle bolo. Hay que pasarle su bolo, ¿no? A ver, díctenme, ¿cómo va a ser el bolo? Entonces, destroza el 10%. Esto por 2, ¿cuánto sale? Ay, 4.3. 4.3. 4.3 cc endovenoso en bono. Luego, dextrosa. Ya, ¿cómo van a calcular esto? Tengo que sacar el big. El total por 60. El volumen total. El volumen total de este 4.3 por... ¿Qué tienen que Recién hacer? nacido prematuro de 70. Es Primer día. pretérmino, en su primer día de vida. ¿Con qué van a 70, empezar? con 70. Con 70. Vamos a empezar, ¿ya? 301. 70 por su peso de nacimiento. 2.15. ¿Cuánto sale? 150.5. 150.5 cc por kilo por día. Ya, igual no debe salir mucho la leche, ¿no? Igual no lo vamos a considerar. En mi hospital es así, en el seguro sí usan fórmula. Sí les dan fórmula en el seguro, y ahí sí tendríamos que descontar, porque no le van a pasar pues 2 cc de fórmula, ¿no? Les pasan sus 15 cc de fórmula, sus 20 cc de fórmula, ¿ya? Pero yo les enseño así porque en el hospital Goyeneche, como es hospital amigo de la madre y del niño, están prohibidas las fórmulas. Primero tenemos que utilizar la leche materna, a no ser que ya la fórmula sea muy necesaria, tenemos que hacerle firmar el consentimiento a la mamá que podemos usar la fórmula y recién lo usamos. Compra su fórmula y recién lo usamos, porque el CIS tampoco da fórmula, ¿ya? Entonces, para los casos de nuestro hospital, vía oral, por ahora le vamos a considerar cero. Les aclaro porque de repente notan en el seguro y ya van a ver que sí dan fórmula y como que no va a cuadrar un poquito, ¿ya? Entonces, 150.5 entre 24 horas. ¿Cuánto sale esto? 6.3. 6.3. Si estuvieran, por ejemplo, en el seguro y no sé, le indicaran 20 cc de leche, 15 ya, 15 cc de leche, ¿la leche cada cuánto se da? Cada 3 horas. Si le doy cada 3 horas, en un día, ¿cuántas veces le estoy dando? 8, ¿no? Entonces tendré que multiplicar esos 15 cc por las 8 tomas. ¿Cuánto sale? 120. 120. Entonces a estos 150 le tengo que descontar los 120. Serían 30. ¿Ya? Que sale más difícil, ¿no? Ya. Bueno, 6.3. Entonces pondré dextrosa
Cantidad suficiente para 100 cc. Pasar, ¿cuánto salió? 150.5 cc. Pues lo ibas a A dejar en boli y lo vas a 6.3 continuar, pero lo tienes en NP porque es hipoglicémico. Entonces, ¿qué volumen total estoy utilizando? 70. Por lo tanto, mi endovenoso será 70. ¿Y cómo salió el BIG? El BIG es la destroza. ¿Cuánto le tenemos aquí? Si lo dejo en 12.5 por 70 entre 144, ¿cuánto sale? 6. 6, justo el límite inferior, ¿no? 6.07. Ya, probaremos con 6, utilizando una destroza al 12.5. 12.5. Y le dejo la vía y le digo a la licenciada tomar control de glucosa una media hora después de colocarle la vía, ¿ya? O una hora después. Si su glucosa está en valores normales, lo dejo así, hasta que poco a poco se le vaya bajando el BIG y la concentración de la destroza. Voy bajando la vía endovenosa y voy aumentando la leche, ¿sí? Lo ideal es que regule su glucosa con leche, no con el endovenoso. O sea, al inicio sí, ¿no? Con el endovenoso lo va a regular, pero lo ideal es que el bebé se adapte, se le quite la vía y solo con su leche materna lo pueda regular, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que hacemos. Espero no haberlos confundido. Está bien, ¿no? Sí. Ya, entonces vamos a seguir avanzando con el otro tema. Vamos a necesitar otro. Gracias. ¿Cuál es la semana? Entonces, el repasito, tenemos la hipoglicemia. Si es sintomática, ¿qué hacemos? Le pasamos el bolo, ¿sí? 2 miligramos. Ay, perdón. Cualquiera avisa, pues chicos, calladitos se quedan. Ya. Ahí está. Clarito lo que hemos hecho. Si es sintomática, le pasamos el bolo. 2 mililitros por kilo endovenoso de glucosa al 10% o 200 miligramos por kilo intravenoso, ¿sí? Más su glucosa, o sea, la vía de mantenimiento, ¿no? Perfusión de 5 a 8, dice la literatura, ¿sí? Bueno, manejamos de 6 a 8, pero también algunas literaturas de 5 a 8. ¿Ya? Controle la glucosa 20 a 30 minutos después. Si no corrige y sigue persistiendo las glucosas menos de 45, glucosa del 12 al 15%, ¿sí? Pero esto ya es con catéter, ¿ya? Porque es mucha concentración. ¿Tiene alguna duda? Doctora, el BIG, bueno, la duda es para ver a cuánta concentración se va a diluir la Sí. destroza. Ajá. Ah, ya. Es que miligramos por kilo por minuto. Ah, ya. Sí. Ya. Y si no corrige, ¿qué podemos utilizar? Ya glucagon, o sea, ver qué otra patología de fondo hay, ¿ya? Si es asintomática y tiene una concentración menos de 30 miligramos por decilitro, tenemos que pasar el bolo sí o sí. Pero si es asintomática y su glucosa es más de 30, le podemos pasar glucosa al 5. Es que esto sí está un poquito, sí hay literaturas que dicen que se puede usar glucosa, ya al 5 al 10%, pero no debería hacerse, ya no está contemplado en las guías, al menos de Perú no, ¿sí? ¿Ya? Podemos pasarle leche, sí, ya, leche sí, pero como que la glucosa no, estos preparados de glucosa no, ¿ya? Bueno, ya, control igual a los 20 a 30 minutos. Y si está normal, se queda con su glucosa bioral, o sea, la leche, alimentación integral, ¿ya? Ya. ¿Cuál es el pronóstico? Como les dije, un recién nacido que pasa por eventos de hipoglicemia y no es tratado adecuadamente puede tener secuelas, sí. Puede haber pobre desarrollo intelectual, sobre todo si además de tener hipoglicemia o de haber tenido hipoglicemia es hijo de madre diabética y además un pequeño problema gestacional, más riesgo todavía, ¿ya? Entonces hay que observar a los pacientes, incluso dicen los asintomáticos, ¿sí? También pueden tener secuelas. Entonces, ¿qué pasa si llega a su consulta una mamá que dice, mi hijito tiene bajo rendimiento escolar, no se concentra, tiene malas calificaciones? Entonces, hay que indagar desde el nacimiento en qué condiciones nació, si estuvo hospitalizado, ¿sí?
si le detectaron estos problemas, o de repente nació con asfixia, o otras cosas. Hay que indagar desde el nacimiento qué es lo que puede haber pasado. Hiperglicemia neonatal. Entonces es lo contrario, ¿no? Es uno de los trastornos metabólicos más frecuentes en la primera semana de vida. Sobre todo más frecuente en quién? En los pretérminos, ¿sí? Que están hospitalizados más tiempo, porque a veces se les pone sí o sí la vía. Un paciente que está en UCI por prematurez extrema, sí o sí tiene que tener su vía. Y de repente por ahí se pasa un poquito la mano y lo llevamos a la hiperglicemia, ¿sí? Entonces la causa más frecuente de hiperglicemia es eso, ¿ya? Pero también hay otras, con una incidencia de 45-80% en los menores de 1000 gramos. O sea, mientras más prematuro extremo sea, tiene más riesgo. El riesgo es inversamente proporcional a la edad gestacional. Su mal control, si no detectamos a tiempo, puede causar deshidratación. ¿Por qué? Porque por la alta concentración de glucosa en la sangre podemos producir una diuresis osmótica u otros trastornos hidroelectrolíticos y mayor riesgo de hemorragia intraventricular y retinopatía de prematuro. También parece que su control disminuye el número de bacteremias. O sea, quiere decir esto que si tuviera un bebé hiperglicemia, tiene más riesgo de infecciones, de bacteremias, más tiempo de estancia en la UCI, más tiempo de mortalidad. En cambio, si está controlado, esto va a disminuir. Entonces, para definir hiperglicemia vamos a tener en cuenta dos cosas: la definición estadística y la definición de hiperglucemia a tratar según la definición clínica funcional, ¿ya? La definición estadística: niveles por encima de 125 miligramos por decilitro o de 150 miligramos por decilitro en plasma en más de 2 determinaciones consecutivas separadas en al menos 2 horas. ¿Y cuándo va a ser grave? Cuando está por encima de 360 a 400 miligramos por decilitro. Y bueno, la definición clínica va a ser el nivel de glucosa que compromete el metabolismo cerebral, causando deshidratación, ¿no? O nutricional debido a la disminución de aporte de glucosa para intentar corregirla, ¿sí? De repente está con 300 de glucosa y yo por tratar de bajarlo, le bajo de golpe y le llevo a la hiperglicemia. Causas, pueden haber causas endógenas y causas exógenas. Causas endógenas, más que todo, la prematurez, ¿ya? Sobre todo dijimos en prematuros extremos, ¿no? Que por ejemplo sean menores de 28 semanas, que pesen menos de 1000 gramos, que es más frecuente. ¿Por qué? Por deficiencia relativa de insulina, porque son inmaduros, por resistencia a la insulina. Bueno, puede haber una mejoría progresiva el tercer o cuarto día tras inicio de la nutrición enteral, de la lechecita. Y otra causa endógena, de repente hay la mala suerte de que el bebé tenga su diabetes mellitus, que es raro, pero que sí puede haber, que puede ser transitoria o permanente, ¿ya? Y factores exógenos: aportes de glucosa excesivos, ¿no? Por errores en la infusión. O de repente estuvo recibiendo fármacos como corticoides, cafeínas, teofilinas, porque es prematuro extremo, ¿no? Un prematuro extremo hay que darle cafeína. O de repente ha pasado por algún proceso de estrés. De repente es un prematuro extremo porque la mamá presentó corioamionitis o un RPM de 1 semana, ¿sí? Entonces, además, ¿qué riesgo puede tener? De sepsis, ¿ya? Dolor. De repente fue sometido a alguna cirugía o está en ventilador mecánico, o además de ser prematuro, tuvo la mala suerte de hipoxiarse, ¿sí? De repente la mamá tuvo amenaza de parto pretérmino, llega al hospital y para su mala suerte el bebé está en podal y ya no da tiempo de bajar la cesárea porque ya están los piecitos ahí asomando. Entonces el ginecólogo hace el esfuerzo, hace sus maniobras, lo saca, pero se hipoxió, ¿ya? Por una perfusión intravenosa de lípidos. Generalmente en los prematuros extremos hay que pasarles nutrición parenteral total, ¿sí? Y a veces el cálculo se hace mal sin querer y le subimos mucho la glucosa y le llevamos a la hiperglicemia. Hiperglicemia transitoria asociada a la ingesta oral de fórmula hiperosmolar. Entonces, como un repaso de las causas, ¿no? Puede ser por hiperglicemia de prematuro, porque el prematuro es inmaduro, porque no tiene un adecuado funcionamiento del hígado para hacer su gluconeogénesis, porque el páncreas también es inmaduro, ¿no? Etcétera. Hiperglicemia por nutrición parenteral, la nutrición parenteral total.
hiperglucemia del paciente crítico, de repente está recontrainfectado y él por sí mismo no puede regular su glucosa, ¿sí? Y puede estar oscilando entre hipoglicemias e hiperglicemias, ¿no? Por la infección. Hiperglicemia por fármacos y diabetes neonatal. Entonces, ¿cómo debe ser una glucosa parenteral normal? Inmediatamente después del nacimiento, la glucosa parenteral en un bebé que está hospitalizado, ¿no es cierto? En un bebé que está con su mamá, no, pues no. Tenemos que pensar en un bebé que está hospitalizado con vía. Dice, generalmente se proporciona a una velocidad entre 5 a 8 miligramos por kilo por minuto. En la mayoría de los entornos, la administración de la solución de dextrosa al 10%, a 100 mililitros por kilo por día, proporciona la suficiente cantidad de glucosa a una velocidad de 7 miligramos por kilo por minuto. La velocidad de difusión de glucosa aumenta aproximadamente de 11 a 12 en los primeros 2 a 3 días después del nacimiento para proporcionar calorías para el crecimiento. En general se deben evitar tasas de glucosa mayores a 15, ¿ya? Esto es lo normal. Entonces, un recién nacido a término y los prematuros van a presentar lo siguiente en el metabolismo de la glucosa. La producción de glucosa hepática se va a suprimir mediante la infusión de glucosa. Yo le paso la glucosa y se va a suprimir la producción de glucosa hepática. ¿Qué quiere decir la producción de glucosa hepática? O sea que el bebé, a través de la gluconeogénesis, ¿no?, de la lipólisis, produzca su propia glucosa para mantener esos niveles, ¿sí? Si yo le pongo la vía, la infusión con dextrosa, ese acto, ese mecanismo se va a cortar, lo va a suprimir, ¿ya? La producción de glucosa no cambia con la infusión de lípidos intravenosos y las concentraciones circulantes de insulina aumentan adecuadamente con la hiperglicemia y aumentan la captación de glucosa hepática y crítica. Eso es lo que pasa, lo normal. Pero ¿qué pasa si no se producen esos mecanismos? Hay una mala respuesta a la insulina, hay supresión incompleta de la producción de glucosa hepática en respuesta a la infusión de glucosa, la proteólisis debido al balance negativo de nitrógeno, estímulo para la producción inadecuada de glucosa y aumento de la secreción de hormonas contrarreguladoras asociadas con el estrés, ¿no? Por ejemplo, la epinefrina y el cortisol en bebés estresados pueden contribuir a la hiperglicemia. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica? No suelen existir síntomas específicos, así como la hipoglicemia, ¿no? Un bebé hipoactivo, un nubilado, letárgico, que no quiere succionar, que no despierta, que tiene temblores, ¿no? Que convulsiona. No, no hay síntomas específicos. Y la clínica que observaremos será secundaria a la diuresis osmótica que se presenta. Entonces, en un bebé con hiperglicemia puede haber glucosuria, poliuria, pérdida de peso, puede haber deshidratación. Muchos de estos síntomas pueden deberse también a otros factores, por ejemplo la prematuridad, hemos dicho que agrega, incrementa más el riesgo, ¿no? Inmadurez renal, etc. Y para evitar los riesgos que conlleva la hiperglicemia, tenemos que evitar el daño. ¿Cómo? Haciendo prevención y diagnóstico precoz. ¿Cómo podemos prevenir la hiperglicemia? Si hemos dicho que una de las causas frecuentes es un mal cálculo de la infusión, ¿qué tendremos que hacer? Tener cuidado con el cálculo de la infusión, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque ellos reciben nutrición parenteral total, ¿no es cierto? Además de su vía periférica. Entonces debemos iniciar en las primeras horas de vida la nutrición parenteral, ya que la administración precoz de aminoácidos, de los aminoácidos en la nutrición parenteral total, se ha visto que aumenta la producción de insulina y en cuanto sea posible iniciaremos la nutrición integral. Los aportes de hidratos de carbono en el NPT, en la nutrición parenteral total, en el recién nacido pretérmino, iniciarán entre 4 a 6 miligramos por kilo por minuto. No les voy a exigir que se lo sepan, ¿ya? Porque es mucho ya para ustedes, pero están medios estresados. Lo olvidamos, quedémonos con hiperglicemia, con la clínica y eso, ¿ya? En el examen no les voy a preguntar, no se asusten. Diagnóstico precoz, con los controles de glucosa y glucosuria en los primeros días de vida. Y el control clínico, ¿no? Tenemos que controlar el peso, la diuresis, cómo están los iones y el balance cada 2 horas. Tratamiento, debemos individualizar a cada paciente, tenemos que controlar la glucosa, ¿sí? Valorar tratamiento con cifras de glucosa mayor a 180 a 200, ¿ya? Si hay presencia de glucosuria, tenemos que evaluar la situación clínica del paciente y cuánto tiempo está durando la hiperglicemia. Tratamiento de la causa,
Si hay error de infusión, si la causa de la hiperglicemia es error de la infusión, ¿qué tenemos que hacer? Corregirlo. Si la causa de la hiperglicemia es una sepsis, ¿qué tenemos que hacer? Tratar la sepsis con antibióticos. Si la causa de la hiperglicemia es el dolor, ¿qué tenemos que hacer? Aliviar el dolor, ¿no? Analgésicos. Procedimientos invasivos, ver de repente, ¿no? Si amerita sacar eso, o de repente buscar otra vía alternativa. Hipoxia y fármacos. En tratamiento de la hiperglicemia hay que disminuir el aporte de glucosa y si no mejora con eso ya tenemos que dar tratamiento con insulina. Ya, se lo voy a pasar, chicos. No quiero que se duerman. Lo van a leer en su casa, ¿ya? Entonces, como un repaso. Glucosa mayor de 180 a 200 y existen factores exógenos. ¿Qué factores exógenos dijimos? ¿Ah? Sepsis, hipoxia, asfixia, iatrogénico, ajá, ya, bueno, entre otros, ¿no? Si existen factores exógenos, si sí existen, hay que tratar la causa del factor exógeno, ¿no es cierto? Si la glucosa es mayor de 250, tenemos que disminuir los aportes de los hidratos de carbono, ¿ya? Pero si no existen factores exógenos, ¿qué tenemos que evaluar? La clínica, ¿no? La diuresis osmótica. Si no hay diuresis osmótica, un control clínico del peso, de los iones, del balance. Y si sí presenta diuresis osmótica, disminuir aportes de los hidratos de carbono. Si existen factores exógenos y no tiene clínica de diuresis osmótica y no presenta estos problemas, tenemos que ver mejoría en 12 a 24 horas. Si se mejora, hay que actuar, ¿ya? Pero si no mejora, tenemos que disminuir igual los aportes de hidratos de carbono. Igual, si la glucosa me sale por encima de 360, ya tengo que poner insulina, ¿ya? Y si en este caso, al disminuir aportes de hidratos de carbono, la glucosa está por debajo de 180, control clínico y controlar la glucosa, el peso, ¿no? El balance. Pero si la glucosa se mantiene entre 180 y 250 de 24 a 48 horas, insulina. Igual si la glucosa está por encima de los 250 miligramos en 6 horas. Eso es con respecto a eso. Ahora, hipocalcemia, hipercalcemia. Lamentablemente estos temas son un poco pesados, pero tenemos que por lo menos tener una idea, ¿ya? Hipocalcemia. Concentraciones de calcio sérico por debajo de 8 en recién nacidos a término y por debajo de 7 en pretérmino, ¿ya? Bueno, es un trastorno metabólico tardío, de privado de metal, siendo una causa común de confusiones neonatales. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo? Igual, ¿no? Como hablamos de la glucosita. Hay una transferencia de calcio, y no solamente de calcio, sino de hormona paratiroidea a través de la placenta. ¿Qué va a pasar con ese calcio que pasa a través de la placenta? Va a acumularse al final de la gestación. Entonces el feto tiene 75% de ese calcio acumulado después de las 28 semanas, favoreciendo su mineralización. ¿Qué pasa con el parto? Se corta el cordón umbilical y se interrumpe el flujo de calcio por la placenta. Entonces, ¿qué van a pasar? Si ya no hay esa transferencia de calcio de la madre al hijo, ¿qué va a pasar? Los niveles de calcio sérico van a disminuir durante las primeras 24 a 48 horas. Entonces, ¿qué va a hacer la disminución de calcio en el cuerpecito del bebé? Va a estimular la producción de paratormona, ¿ya? ¿Se acuerdan, no? La paratormona, la hormona que controla el nivel de calcio en la sangre, ¿no? Y permite regular lentamente la calcemia de calcio. Entonces, ¿qué pasa? La regulación de los niveles de calcio sérico y de manera secundaria del fósforo está regulada por la acción de tres cosas que no deben olvidarse: vitamina D, hormona paratiroidea y calcitonina. Vitamina D, ¿cuál es su función principal de la vitamina D? Aumentar la absorción. Aumentar la absorción intestinal de calcio y fosfato, así como movilizar ambos compuestos a partir del hueso. ¿Cuál es la función de la paratiroidea? Aumento del nivel sérico de calcio, ¿no? La paratormona dice todo para mi sangre, saca el calcio a la sangre. ¿Y qué hace la calcitonina? Al revés, todo para mi hueso. Calcitonina, efecto hipocalcemiante, saca el calcio de la sangre y lo mete al hueso.
mediante la inhibición de la actividad osteoclástica, aumentando la excreción de calcio por la orina. Entonces, eso ayuda a regular los niveles de calcio en el recién nacido. Pero, ¿qué pasa cuando no se regula adecuadamente? Puede haber hipocalcemia, puede haber hipercalcemia, ¿no? Entonces, hablando de hipocalcemia, vamos a tener dos tipos. La hipocalcemia neonatal precoz, cuando ocurre antes de las 72 horas, y hipocalcemia neonatal tardía, cuando ocurre después de las 72 horas. ¿Ya? De la hipocalcemia precoz, ¿cuáles van a ser las causas? La prematuridad, los hijos de madre diabética, la asfixia perinatal, y de la hipercalcemia tardía, el hipoparatidismo congénito, puede ser el causa hepática transitoria, el síndrome de Leyors, pseudohipoparatidismo, hipoparatidismo materno, déficit alimenticio. Y por deficiencia de vitamina D, disminución de la vitamina D materna por mala absorción, neuropatía, hepatopatía, mala absorción de vitamina D en el neonato, tratamiento materno con anticonvulsivantes, insuficiencia renal, enfermedades hepatobiliares, disminución de la 25-hidroxicolesterol, un metabolito activo que actúa sobre la absorción y el organismo de calcio en el organismo. Y otras causas, síndrome de huesos hambrientos, hiperalbuminemia, alcalosis, hambre citada, líquido. Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto es como un repaso de la diapositiva que les he pasado. Factores asociados, esto es como repetir lo mismo, ¿ya? Pero englobado de otro punto de vista. Por ejemplo, factores de riesgo para una hipocalcemia neonatal de origen precoz, los recién nacidos que hayan sido sometidos a ayuno prolongado, ¿ya? Prematuros que hayan pasado por asfixia neonatal, recién nacidos pequeños para su edad gestacional, hijos de madre diabética, que han sido sometidos a exsanguínea transfusión con sangre citrada, tratamiento con bicarbonato, raquitismo congénito, hipertensión inducida por la gestación. Y una hipocalcemia neonatal, inicio tardío, nutrición parenteral total, exposición hipotermia con conjugantes, hipoparatidismo neonatal, materno, las cirugías mayor infección grave, ingesta elevada de fosfatos, hipofunción para tiroidea, ingesta insuficiente de calcio, o hipoparatidismo persistente por aplasia para tiroidea, y eso es lo que hacemos. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico en una hipocalcemia? Si no hay calcio en la sangre, ¿qué puede haber? Puede haber tremores, ¿no? Irritabilidad, neoclonías, puede haber también hipertonías, puede haber vómitos, depresión del sistema nervioso central, convulsiones, clonus, insuficiencia cardíaca, espasmo carotopiedal, vestibular lígero, es un grave nivel. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Factores de riesgo, ¿sí? A mí no se me va a ocurrir a un recién nacido a término que no tiene ningún factor de riesgo dosarle calcio. ¿Ustedes han visto alguna vez algún sobrinito, hijito, que fue a su consulta, a su control con el pediatra y le pidió calcio? No, yo tengo que solicitar, tengo que sospecharlo en recién nacidos que tengan factores de riesgo, ¿ya? ¿Nos puede ayudar el cuadro clínico? Sí, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente. Y el laboratorio, calcio sérico menos de 7.5 o menos de 4 miligramos por decilitro, ¿sí? Pero para mí, el valor más estándar, que en todo lado van a ver, es este. Recién nacido a término menos de 8 y pretérmino menos de 7, ¿ya? No se van a olvidar de eso. También puede ayudar el electrocardiograma, ¿sí? Vamos a ver el intervalo QT, ¿ya? Pero no es algo que se haga comúnmente a un recién nacido, un EKG. Más nos va a ayudar la concentración de calcio sérico, ¿ya? En el diámetro. Diagnóstico diferencial, una hipoglicemia, hipomagnesemia, sepsis, convulsiones por alteraciones del sistema nervioso central, hemorragias, meningitis, síndromes de deprivación de energéticos. Los exámenes auxiliares que ustedes van a solicitar cuando haya sospecha y tengan un calcio menor de 7 y de 8, dosaje de calcio, calcio iónico, fósforo, magnesio, proteínas totales y calcionales. Un EKG, se puede pedir una radiografía, una ecografía, una tomografía, bueno, de acuerdo a la clínica, ¿no? Cómo vaya dirigiendo el paciente. Y
¿Y quiénes van a requerir cuidados intensivos esenciales? Los prematuros que pesen más de 1000 gramos a las 24 y 48 horas de vida, prematuros de menos 1000 gramos, recién nacidos enfermos a las 12, 24 y 48 horas de vida, prematuros de más de 1500 gramos e hijos de madres diabéticas saludables y asintomáticos que han iniciado la alimentación enteral con leche en el primer día. No van a requerir monitorización de calcio sérico. Tratamiento de prevenirse la hipocalcemia, ¿sí? A un pretérmino generalmente se le va a dar gluconato de calcio al 10% a 100 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas, ¿ya? En neonatos que persisten compromiso cardiovascular hay que suspenderlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo que está con gluconato de calcio y tiene una frecuencia cardíaca menor a 100, ¿qué tendré que hacer? Suspender el gluconato. Manejo de recién nacido con crisis de hipocalcemia, con convulsiones, hambre, tetania, cuando el calcio sérico generalmente está por debajo de 5 miligramos y va a estar indicado el gluconato. ¿Quiénes van a recibir terapia de emergencia? Los que tienen factores de riesgo. ¿Y quiénes son los que tienen más factores de riesgo? Los prematuros extremos. Van a infundir a 200 miligramos por kilo gluconato de calcio al 10%, diluidos en partes iguales, con agua destilada o con suero glucosado, ¿ya? Lentamente durante 10 minutos. ¿Qué dijimos que tienen que hacer? Monitorizar la frecuencia cardíaca. Si es menos de 100 hay que suspender. Cuidar que no haya extravasación por necrosis tisular, que produce administración fuera del canal venoso. Y bueno, luego de administrar los 200 miligramos por kilo de calcio al 10% cada 6 horas lento y diluido, hay que dosar el calcio, hay que pedir un control. Y si se consigue ya la normalidad, reducimos, ¿no?, el gluconato de calcio, lo podemos suspender. Y cuando hay una buena tolerancia a la alimentación, dar suplemento de calcio vía oral. Podemos dar gluconato de calcio a 4 miligramos por kilo por día. ¿Quiénes van a requerir hospitalizarse? Hipocalcemia sintomática pasa a intermedios si pesa más de 2 kilos. Y si es prematuro, menor de 34 semanas o peso de menos de 2 kilos, también tiene que pasar al UCI. Bueno, este es un flujograma acerca de lo que hemos hablado. Vamos a pasar a la hipercalcemia. Con esto ya terminamos, ¿ya? Aguanten un poquito más. Yo sé que es pesado. A mí también me ha costado hacer el tema. He tratado de buscar lo más puntual porque de verdad que hay un montón de literatura de esto. Bueno, hipercalcemia, ¿qué dijimos? En términos menor de 8. Y entre términos menor de 7, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál será? Gluconato de calcio. En la hipercalcemia, valores mayores a 12 miligramos por decilitro o más de 3 miligramos por litro, ¿ya? O de calcio ionizado más de 6 miligramos por decilitro o más de 1.5. ¿Cuál va a ser la causa más frecuente de hipercalcemia? Iatrogénica. Iatrogénica. Puede haber signos digestivos, puede haber anorexia, vómitos y estreñimientos y en ocasiones letargo o convulsiones. Y el tratamiento consiste en solución fisiológica. Si yo tengo hipercalcemia, ¿qué tengo que hacer? Diluir el calcio. ¿Qué voy a hacer? Pasar solución fisiológica. Normal por vía intravenosa más furosemida. Tengo que hacer que orine para que bote el calcio, ¿ya? A veces corticosteroides, calcitonina y glifosfáticos, ¿ya? Pero lo que primero se hace es diluir, ¿ya? Pasar solución fisiológica. ¿Cuál es la causa más frecuente? Dijimos iatrogénica. Y bueno, por lo general las causas iatrogénicas implican exceso de calcio, de vitamina D o privación de fosfato que pueden obedecer a una alimentación prolongada con leche artificial preparada en forma incorrecta o una leche con exceso de vitamina D. Otras causas, hipoparatiroidismo materno, necrosis de la grasa subcutánea, hipoplasia transfibrosa, presión normal, síndrome de Williams y causas metabólicas. ¿Qué síntomas y signos podemos encontrar cuando es más de 12, no? Puede haber anorexia, reflujo gastroesofágico, mejor lo vamos a ver en este cuadrito, ¿ya? A nivel renal puede haber poliuria, piolítica, icturia, nefrocalcinosis, nefrolitiasis, insuficiencia renal. A nivel muscular, astenia, hipotonía, irritabilidad, convulsiones, mialgias, artritis, fracturas patológicas. A nivel gastrointestinal, estreñimiento, anorexia, náuseas, vómitos, dolor, epigastrio, nefrolitis, pancreatitis. A nivel cardiovascular, hipertensión arterial, palpitaciones, EKG de una pH y QT. Diagnóstico: concentraciones séricas más de 12 o de calcio ionizado más de 6. Y el diagnóstico de hipercalcemia neonatal se hace mediante la medición del nivel total de calcio sérico o ionizado. Entonces, puntos claves para la hipocalcemia: 8 y 7. Puntos claves para la hipercalcemia: 12 y 6, ¿no? 12 el calcio sérico, 6
6, el calcio de piso. Tratamiento que dijimos, infusión salina, ¿no? Más furosemida, no se van a olvidar. El aumento marcado de calcio sérico puede tratarse con solución fisiológica normal. ¿A qué razón le vamos a pasar el suelo fisiológico? 20 mililitros por kilogramo. Por vía intravenosa más furosemida en dosis de 2 miligramos por kilo. Eso sí les puedo preguntar en el examen, ¿no? ¿Ya? No les voy a preguntar por los cuadros feos, ¿no? Porque eso es, hasta yo no lo veo. ¿Ya? Pero lo importante para ustedes es los parámetros de cuándo hablar de hipocalcemia, de cuándo hablar de hiperglicemia, hipoglicemia, hipercalcemia, ¿sí? Los puntos, los parámetros, la clínica, los factores de riesgo y el tratamiento, ¿ya? Y el tratamiento no voy a hacer tampoco tan mala de cuánto de esto, ¿no? Sino por lo menos qué le van a pasar y cómo le van a pasar. Eso, ¿ya? Ah, y por último, desórdenes del magnesio, porque también se está dando un poquito en las UCIs. Causas, puede ser de causa exógena de magnesio para hipermagnesemia. Por ejemplo, administración de sulfato de magnesio a la madre preeclántica, ¿sí? Sí. Cuando tiene preeclampsia severa, eclampsia, Se les pone de sulfato de magnesio. magnesio. Y a veces la dosis que le ponen hace que el bebé presente este problema, ¿ya? Antiácidos que contienen magnesio al recién nacido en la nutrición parenteral. Niveles de magnesio, más de 3 miligramos por decilitro, hipermagnesemia. Entre 3 a 4 pueden no haber síntomas. Más de 6 ya pueden tener síntomas de severidad. Y si es menos de 1.6, ¿qué tendrá? Hipomagnesemia. Clínica para la hipermagnesemia, apnea, depresión respiratoria, letargia, hipotonía, hiporetensia, convulsión, disminución de la motilidad intestinal, retraso de la salida del cuerpo. La hipomagnesemia relacionada a la hipocalcemia, apnea y a la hipotonía. Tratamiento de la hipomagnesemia severa, ¿qué le dará? Si le falta magnesio, ¿qué le daré? Sulfato de magnesio, 50 a 100 miligramos por kilo intravenoso, en 2 horas con monitoreo de frecuencia cardíaca. Se puede repetir la dosis después de 12 horas previo control del nivel de magnesio. Es frecuente solo la remoción de la fuente de magnesio en los casos de hipermagnesemia. ¿Sí? Sí, hipermagnesemia que no lo sé qué. En hipermagnesemia alimentada recién nacido solo si la motilidad intestinal está restablecida, si no, NP. Chicos, no los voy a asustar más.